Hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes y actuales en la política de América Latina: el Foro de Sao Paulo y el Foro de Puebla. Quizá hayas oído hablar de ellos en las noticias o en redes sociales, pero ¿sabes realmente qué son? ¿Por qué existen y cómo han influido en la región? En este video vamos a explicar en qué consisten estos foros, cómo han impulsado a varios gobiernos de izquierda en América Latina y también las críticas que han recibido. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? Empecemos con el Foro de Sao Paulo. Este foro fue creado en 1990 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, por iniciativa de dos importantes figuras políticas de izquierda en América Latina: Luiz Inácio Lula da Silva, entonces líder sindical brasileño, y el Partido de los Trabajadores de Brasil, el PT. La idea original era reunir a partidos de izquierda de toda América Latina y el Caribe para debatir y coordinar estrategias frente a un contexto difícil para ellos. En ese momento, los movimientos de izquierda habían sufrido derrotas en varios países y el socialismo en Europa estaba colapsando con la caída de la Unión Soviética. El Foro de Sao Paulo surgió como un espacio de diálogo en el que los partidos y movimientos de izquierda pudieran intercambiar ideas, aprender de sus errores y buscar formas de fortalecerse frente al avance de políticas de derecha en la región. El objetivo inicial fue lograr una mayor unión y coordinación entre los partidos de izquierda de América Latina. Querían que cada país encontrara su propio camino para llevar a cabo políticas que fueran más justas y sociales, promoviendo ideas como la reducción de la pobreza, la igualdad social y la justicia económica. En resumen, el Foro de Sao Paulo es un espacio donde los movimientos y partidos de izquierda se han reunido durante décadas para compartir experiencias y coordinar esfuerzos con la idea de construir una Latinoamérica unida y enfocada en políticas de justicia social. Ahora, ¿qué es el Foro de Puebla? Ahora bien, avancemos un poco en el tiempo para hablar del Foro de Puebla, que es mucho más reciente. Este foro fue fundado en el año 2019 en la ciudad de Puebla, en México, y también agrupa representantes de la izquierda latinoamericana, aunque con algunas diferencias. El Foro de Puebla fue impulsado por figuras políticas como Evo Morales, Alberto Fernández, presidente de Argentina en ese momento, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en ese entonces, entre otros. A diferencia del Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla se enfocó más en apoyar a gobiernos progresistas y de izquierda que ya estaban en el poder o que aspiraban a estarlo. El objetivo del Foro de Puebla es similar al de Sao Paulo, en el sentido de que busca construir una América Latina unida y progresista, pero es más enfocado en gobiernos que buscan realizar reformas en el poder y en temas actuales como la justicia social, los derechos humanos, la soberanía nacional y la defensa de recursos naturales. Además, el Foro de Puebla tiene una visión de política internacional en la que América Latina pueda mantener independencia de otras potencias globales y fomentar un bloque latinoamericano fuerte. Entonces, ¿cómo es que estos foros han influido en la llegada al poder de gobiernos de izquierda en América Latina? Tanto el Foro de Sao Paulo como el Foro de Puebla han funcionado como espacios de intercambio de ideas y estrategias políticas. Los miembros de estos foros han compartido tácticas sobre cómo ganar elecciones, hacer campañas efectivas y gobernar supuestamente de una forma que responda a las demandas
de sus pueblos. Además, estos foros han servido para unir a los países de izquierda en América Latina en una especie de bloque político que busca tener influencia en el escenario internacional. Los gobiernos que forman parte de estos foros suelen apoyar temas como la redistribución de la riqueza, el acceso a la salud y educación para todos, por supuesto, y la protección de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, en la década de los 2000, muchos países de América Latina como Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela eligieron a presidentes de izquierda o de tendencia progresista. Este giro a la izquierda en la región se vio impulsado por la coordinación que permitió el Foro de Sao Paulo. ¿Cuáles son las principales críticas al Foro de Sao Paulo y al Foro de Puebla? Pero como cualquier tema en política, los foros también han recibido muchas críticas y es importante entenderlas para tener una visión equilibrada. A continuación, repasaremos las principales críticas a ambos foros. Crítica por la intervención en otros países. Una de las críticas más fuertes es que algunos consideran que estos foros buscan intervenir en las políticas de otros países para asegurarse de que los gobiernos de izquierda permanezcan en el poder. Los detractores argumentan que estos foros no solo buscan intercambiar ideas, sino que también podrían influir en procesos electorales y apoyar a ciertos partidos políticos en sus campañas. Algunos críticos señalan que estos foros funcionan como una maquinaria política que impone una visión ideológica en otros países. Afirman que esta influencia puede afectar la soberanía de cada país, ya que los movimientos de izquierda buscan implementar políticas similares, independientemente de las circunstancias de cada lugar. Críticas a la falta de democracia. Otra crítica frecuente es que algunos de los líderes que participan en estos foros no siempre respetan los principios democráticos. Se señala que en algunos países gobiernos de izquierda han tomado medidas para mantenerse en el poder o limitar a la oposición. Los críticos sostienen que estos foros a veces apoyan a líderes que no respetan las reglas democráticas y que buscan aferrarse al poder. Sostenibilidad económica de sus políticas. Otro punto de crítica es que algunas de las políticas económicas promovidas por los foros han creado problemas de sostenibilidad a largo plazo. Se menciona que aunque las políticas de redistribución y justicia social pueden ser beneficiosas, a veces los gobiernos de izquierda han tenido dificultades para sostenerlas sin generar problemas económicos, como la inflación o la deuda. Uno de los ejemplos más citados es el caso de Venezuela, donde bajo el gobierno de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, el país implementó políticas de control de precios y redistribución que llevaron a una crisis económica y social. Los críticos de los foros sostienen que estos no toman en cuenta los problemas económicos a largo plazo que pueden surgir de algunas de estas políticas. Acusaciones de promover una agenda ideológica. Finalmente, se critica que los foros podrían estar más interesados en promover una agenda ideológica que en mejorar la vida de las personas. Los detractores creen que a veces las propuestas son guiadas más por razones ideológicas que por soluciones prácticas a los problemas de cada país, lo cual puede hacer que las políticas no sean sostenibles o que no se adapten bien a cada contexto. ¿Cuál es el futuro del Foro de Sao Paulo y del Foro de Puebla? A pesar de las críticas, tanto el Foro de Sao Paulo como el Foro de Puebla siguen activos y tienen gran influencia en la política latinoamericana. En años recientes hemos visto cómo varios países han vuelto a elegir presidentes de izquierda o progresistas. Esto indica que estos foros seguirán siendo importantes en el futuro, especialmente en un contexto donde los países de la región buscan mayor unidad y voz en el escenario mundial.
Sin embargo, en algunos países, las crisis generadas por gobiernos de izquierda han debilitado el apoyo popular. Las críticas sobre corrupción, autoritarismo y mala gestión económica siguen pesando sobre la izquierda latinoamericana, y esto se refleja en la política de la región. Países como Venezuela continúan en una situación crítica, lo que genera dudas sobre si el futuro de estos foros es conveniente para los pueblos. Para concluir, el Foro de Sao Paulo y el de Puebla han sido actores importantes en la política de América Latina desde su creación. Han tenido éxitos innegables, como el impulso de gobiernos de izquierda, pero también han enfrentado serias críticas, especialmente en lo que se refiere a la corrupción y a la falta de libertades en algunos países. Hoy en día estos foros siguen siendo relevantes, pero también están en una encrucijada. ¿Podrán adaptarse a los nuevos tiempos y aprender de sus errores? Eso está por verse. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.